Relájate. Es el consejo tan bien intencionado como poco efectivo que nos dedican cada vez que reconocemos que estamos nerviosos. No funciona, todo lo contrario, nos pone más nerviosos aún. Todos los oradores deberíamos acostumbrarnos antes de una disertación poner en práctica técnicas básicas de relajación. Por ejemplo, técnicas que provoquen movimiento de alguna manera. Si puede ser, unas horas antes te vas a pasear al aire libre por lugares inspiradores, al lado de un parque, de un río, del mar, algo que a ti te guste y que te motive. Si tiene que ser minutos antes de la exposición, sube y baja escaleras, da una vuelta por el recinto, por los alrededores. Puedes estar pensando, vale, si ya estoy en una sala y no puedo salir porque mi intervención es en la sala de al lado, pues dedícate a cambiar los objetos de un mueble, por ejemplo, a reubicarlos, a reordenarlos otra vez. Te mantienes entretenido y no piensas en que estás nervioso. Hay otras técnicas, como es apretar, estiras los brazos, te pones muy firme, aprietas firmemente los puños y empiezas a contar hasta 10, hasta 12, dices los nombres de las playas más bonitas del mundo, de la gente que quieres, de los países que quieras visitar, pero a la vez que vas pronunciando cualquiera de estas palabras, vas notando cómo tu cuerpo se libera, se relaja, se suelta y vas aflojando los puños. Esta es una técnica muy básica, muy sencilla que funciona. Otra, inspira, mantén unos segundos la respiración, aguanta y suelta. Pero mientras sueltas también piensa cómo tu cuerpo se está liberando, como que llegas a flotar, que no te pesas, que eres ligero. Son técnicas que funcionan, que se pueden poner en marcha, como la visualización guiada. De repente me estoy viendo en un sitio, llego contenta, confiada, saludo, camino con seguridad, con soltura por el escenario, la gente me aplaude, la gente está atenta. Eso nos ayuda muchísimo. Otra técnica muy efectiva, pensar en positivo. Pensar en positivo en base a unos objetivos alcanzables. Visualizar esa sensación de triunfo. Y por supuesto, recuerda una que tenemos en cantidades ilimitadas, no se agota y es gratuita. La sonrisa. Sonríe, te sentirás mucho mejor.